Este programa es para todos. No contiene escenas de sexo o violencia. Su contenido es responsabilidad de su productor. CNC Medellín. Una mirada a la justicia. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a Una Mirada a la Justicia, este espacio que tenemos en televisión, gracias al canal CNC, quien está comprometido con todos los televidentes y con todas las personas que requieren de asesoría, consultoría y representación jurídica, porque de verdad que es una necesidad imperante, tanto que conozcan los servicios que ofrecemos, como también que conozcan los temas que acá practicamos y que acá informamos, porque recuerden que el desconocimiento de la ley no lo exime de responsabilidades, y este es un espacio de responsabilidad social en el campo del derecho que los abogados nos tomamos para que ustedes puedan obtener una cultura mucho más amplia en términos jurídicos de la normatividad, de las leyes, de las sentencias, de la jurisprudencia y de todo el mundo legislativo, que es tan cambiante, que todos los días evoluciona y que de alguna manera, con los abogados que tenemos aquí en este programa, pues ustedes van a estar muy actualizados. Recuerden que Una Mirada a la Justicia también participa de programas en radio, todos los sábados de 9 a 10 de la mañana en Munera Edman Radio, y los mismos sábados de 11 a 12 del día en Ondas de la Montaña 1350 AM. De esta manera buscamos siempre tener un conjunto de conocimiento muy especializado en temas muy diversos, y todos ustedes obviamente poder conocer, pero también cuando eventualmente tengan un inconveniente, tengan un conflicto, un dilema o necesiten una asesoría, pues la invitación es para que se dirijan a nuestra casa donde trabajamos, donde tenemos nuestra EPS jurídica, Una Mirada a la Justicia, y posibilitar allí el acceso a todos los servicios de justicia que tenemos. Recuerden que nuestra casa está ubicada en la carrera 71, número 4626, diagonal a la estación de Metro Estadio. Ahí ubican la dirección, y armónicamente allí trabajamos los diferentes abogados en todas las áreas del derecho. También las líneas telefónicas para que las tengan muy presentes: 503-0812 y 503-6277. Este programa y todos los que venimos realizando están todos subidos a la página que tenemos en YouTube. Dan www.youtube.com y allí buscan en el buscador que tiene obviamente la página Una Mirada a la Justicia, y a través de ese enlace pues van a poder ver los diferentes programas que cada 8 días hacemos para todos ustedes. También tenemos línea del aire, que ahorita la vamos a estar repitiendo para cualquier tipo de llamada en vivo que deseen realizar, pero antes presentamos a nuestro amigo, compañero y colega, que también participa de la organización Una Mirada a la Justicia en todo lo concerniente al derecho civil, responsabilidad contractual y extracontractual, y es el doctor Juan Estrada, que nos acompaña esta tarde. Bienvenido, doctor Juan. Sí, muy buenas tardes, doctora Joana, buenas tardes para todos los televidentes, y de antemano muchas gracias por la invitación. Claro que sí, y a usted por también tener presente que cada martes y jueves pues muchas personas están a la expectativa de conocer algo más, algo diferente, o incluso profundizar en distintos temas que hemos venido trabajando, y que ese conocimiento que a lo largo de muchos años han venido adquiriendo todos ustedes los abogados y obviamente la suscrita, pues los estamos redimiendo en beneficio de mucha población. Hay algo importante, doctor Juan, para que le expliquemos a las personas, y es que nos entiendan qué es eso de responsabilidad civil contractual y extracontractual. Claro que sí, doctora, como usted mismo lo dice, hay dos tipos de responsabilidades en el área civil: una que es la contractual, la que se deriva de un contrato válidamente celebrado, y la responsabilidad civil extracontractual es totalmente contraria a esta, es cuando no hay un contrato
de por medio, pero ambas son fuentes de las obligaciones, así lo dice la ley. Y esa es como todo en la actividad humana, es que alguien responda por un contrato o que alguien responda por un hecho o por un acto que ha ocasionado. Básicamente se refiere a esa palabra responsabilidad, que a veces es tan amplia y que muchas veces, a pesar de la madurez que como ciudadanos tengamos, a pesar del conocimiento que podamos tener, no sabemos en sí qué es ser responsable, qué es responsabilidad. Exactamente, vamos a tocar el tema de la responsabilidad contractual de un contrato válidamente celebrado. En un contrato válidamente celebrado se plasman obligaciones para los contratantes. El incumplimiento de una obligación o de varias obligaciones generan responsabilidad y pueden generar perjuicios ocasionalmente. Entonces, la parte que incumple estará obligada a resarcir esos perjuicios y se podría obligar a cumplir, o simplemente se podría rescindir el contrato dependiendo de lo que se desee o de lo que esté plasmado, o más bien sería como la voluntad de la parte que se vayan a cumplir. O sea que cualquier persona que suscriba o firme un contrato debe asumir las consecuencias que ese contrato de por sí tiene y obviamente responsabilizarse de que ese contrato sea ejecutado o gestionado de la mejor manera. Y si no es así, obviamente viene la normatividad, viene la ley, viene la sanción y una cantidad de consecuencias que no son las más agradables para las personas, pero que necesariamente para protegerle el derecho a quien también contrató de buena fe, pues hay que instituirlas. Es así entonces, doctor Juan, que un contrato muy común es el hecho del contrato laboral, el que tiene un empleador con un empleado. Ese contrato laboral desde el aspecto civil, porque siempre hemos tocado el aspecto laboral, las prestaciones sociales, el pagar una seguridad social, el cumplir con el pago de salario, pero desde el aspecto civil también podemos vislumbrar algún tipo de responsabilidad del empleador frente al empleado. Claro que sí, obviamente, doctora, en el contrato laboral también se plasman esas obligaciones tanto para el empleador como el empleado, y ambos deben de cumplir a cabalidad su pena de una sanción, tanto para el empleador como para el empleado. Aparte de eso, se debe, o sea, la ley dice que se deben de tener unas garantías mínimas laborales, y la ley colombiana, pues por fortuna, siempre está en pro de proteger a ese empleador, a ese empleado, que a veces los empleadores abusan o quieren abusar tanto de sus derechos, pero es algo que no se puede permitir, puesto que la ley colombiana, como lo había dicho, siempre está a favor de esos empleados. La responsabilidad como tal genera una culpa. Sí. ¿En qué consiste esa culpa? Y yéndonos, obviamente direccionándonos a que cuando hablamos de empleador y empleado, se habla de la responsabilidad, pero frente a una culpa patronal. ¿A qué se refiere la culpa? Exactamente, o sea, hay empleados que son calificados para determinados ejercicios, y en los contratos laborales que se celebran con las empresas se está plasmado la actividad o el perfil que éste va a desarrollar dependiendo de sus capacidades y de sus estudios, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, existen normas de salud ocupacional que prohíben determinadas circunstancias que se puedan abusar de un empleado que no está en la capacidad de hacer de pronto un trabajo que es muy duro y que lo debería hacer con una ayuda de un aparato mecánico, como por ejemplo cargar determinado peso, ¿cierto? Entonces, cuando se le dice a un empleado que asuma esa labor y no se le prestan estos elementos necesarios, o se excede de la cantidad de peso que está estipulado en la ley para que él lo pueda cargar, y si él sufre una lesión a raíz de alzar una carga de estas, habría una responsabilidad o un accidente laboral atribuible al empleador, lo que llamamos una culpa patronal, y allí también habría cabida una indemnización por los perjuicios que sufra esa persona, la merma de capacidad laboral que se obtenga mediante una calificación o un dictamen, y también podría pedir los perjuicios de las personas o de las víctimas indirectas, que ya serían los familiares.
¿Qué se sanciona ahí con la responsabilidad? El hecho de que el empleador abusó del empleado haciéndolo cargar muchos kilos de más, o no haber prevenido la situación donde posiblemente el empleado se hubiera accidentado o vulnerado. Exactamente. Por ejemplo, doctora, muy buena lo que usted dice, lo que acaba de decir de la prevención, ya que las ARL están trabajando muy duro en ese tipo de prevención, porque a veces es mejor prevenir que lamentar. Entonces, lo que se busca es como la dignidad del trabajador, que no se esté obligando a hacer trabajos muy forzados, que no tienen la capacidad de hacerlos por sí solos, sino que se necesita de medios mecánicos para realizar determinadas actividades. También podemos poner un ejemplo en el tema de las alturas. Cuando se está manejando altura, la norma dice que después de 1,40 m, el empleado le debe proporcionar al empleado elementos de seguridad, como son arnés, casco, todo lo que para proteger a esta persona, y si no se lo proporciona, si ocurre un accidente, ahí habría otra responsabilidad atribuible al empleador, accidente laboral atribuible al empleador, y igualmente habría cabida a que esa persona reclame todos los perjuicios que se le ocasionaron a raíz de este accidente. Obviamente hay empleos donde no hay mayor exigencia, donde la persona está sentada frente a un computador o recibiendo llamadas o escribiendo solamente, pero también hay empleos donde hay mayor riesgo. ¿Riesgo a qué? A perder la vida o a perder incluso algún miembro, o a tener un accidente o una lesión. ¿Qué se le pide al empleador cuando existe tanto riesgo en el trabajo? Por ejemplo, cuando hablamos de trabajos con alturas y en trabajos donde sabemos que la manipulación de máquinas de rayos X, manipulación de determinados instrumentos puede afectar la salud. ¿Qué es lo mínimo que se le pide al empleador, el mínimo cuidado para que no se vea involucrado posiblemente en una demanda de responsabilidad? Lo mínimo que se le puede pedir a esta persona es que esté apoyado por un profesional de la salud ocupacional y que esté pendiente siempre, en todo momento, de minimizar esos riesgos, para que en un futuro no se vea a la empresa enfrentada a posibles demandas que puedan dejar en una situación económica desmejorable o desfavorable, porque estas demandas, cuando se prueba la culpa que realmente el empleador pudo haber evitado o que el empleador no le proporcionó esos elementos, o no le exigió inclusive a su empleado cursos básicos como los de altura, entonces se podría haber enfrentado a una demanda, y esas demandas podrían ser o llegar a ser demasiado cuantiosas. Entonces lo que se pide es prevenir, y que siempre esté de la mano de un profesional de la salud ocupacional que esté pendiente de los empleados, para que estos siempre tengan los elementos de protección en todo momento, porque es lamentable decirlo también, doctora, que a veces los empleados no toman conciencia y creen que estos elementos de seguridad es por molestar, o que se les exigen por molestar, y a veces toca estarlos vigilando como si fueran unos niños para que se coloquen estos elementos y evitar accidentes, sabiendo que es un bien para ellos. De ahí a que si el empleador proporciona todos los instrumentos, todos los recursos, la línea de vida, el casco, el chaleco, todo lo que la ley exige, pero si es el empleado el que no lo utiliza, ¿habría una culpabilidad exclusiva de ese empleado? Sí, se podría hablar de un eximiente de responsabilidad, que también se podría aprobar en un proceso, y simplemente sí habría una responsabilidad de la víctima por no haber utilizado esos elementos de protección, porque igual también le queda difícil al profesional de la salud ocupacional, inclusive estar siempre pendiente, porque supongamos en una obra, en una empresa que sea muy grande, siempre que tiene que estar en todas partes o dando rondas por toda la empresa, entonces muchas veces el empleado cree que evadiendo o no poniendo esos elementos puede ser un acto de viveza, pero en últimas quien va a resultar perjudicado sería él. Totalmente cierto, y por eso el llamado para que tanto empleado como empleador tengan ese conocimiento previo a la hora de contratar, socialicen la información. Incluso
doctor Juan, las ARL están en obligación de estar pendientes de que se cumplan con esos requisitos y de capacitar a las personas, a los trabajadores sobre cómo deben utilizar todos los instrumentos y todos los recursos de seguridad que se deben proporcionar. Claro que sí, doctora, la ARL es un tipo de seguro y como todas las aseguradoras en este momento les importa más prevenir que tener que pagar una indemnización por una posible negligencia, sabiendo que se pudo haber evitado. Este es un tipo de responsabilidad civil contractual, porque como lo dijimos desde el inicio, se suscribió un contrato entre empleado-empleador, pero obviamente también existe otro tipo de responsabilidad, que es la extracontractual, donde no hay ningún tipo de contrato, donde no media un contrato como tal, sino que las partes verbalmente pueden llegar a convenir una serie de situaciones, una serie de compromisos y que por un hecho de la naturaleza o por un delito también se puede ocasionar la responsabilidad de índole extracontractual. Esto puede suceder incluso, doctor, a partir de un accidente de tránsito, donde yo desconozco, yo puedo ir en mi vehículo, en mi moto, en mi bicicleta, desconozco quién hay alrededor, al frente o a un lado y accidentalmente pues tengo una colisión o atropello a una persona. Ahí no media un contrato de por sí, pero se dice que hay una responsabilidad extracontractual por fuera del contrato. Claro que sí, doctora, ese es el ejemplo más claro que se podría dar en cuanto a la responsabilidad civil extracontractual, puesto que no hay un contrato que medie esta situación, simplemente puede ser un transeúnte o una persona que va en otro vehículo y se puede ver involucrado en un accidente de tránsito y obviamente toda persona que sufra un daño debe de ser reparado. Entonces allí es una responsabilidad, porque también tenemos que tener en cuenta que el delito y el cuasi delito es fuente de obligaciones. Si vamos a mirarlo desde un ejemplo, por ejemplo, que vaya un peatón y alguien con el vehículo lo atropella, allí estaríamos frente a una lesiones personales culposas, que es un delito. Es un delito. Entonces ahí se nace una obligación de que esa persona que lo lesionó le repare el daño totalmente a la persona que fue lesionada, siempre y cuando no se pruebe un eximente de responsabilidad como culpa exclusiva de la víctima. Quiero significar con esto que siempre y cuando el peatón o el transeúnte no vaya infringiendo normas, porque ahí sería más complicada la situación. ¿Cómo se puede configurar un cuasidelito? ¿Cómo se podría definir el cuasidelito? Porque entonces podría la gente preguntarse, ¿existe el delito y el cuasidelito es que casi lo cometo pero no lo cometí, o en qué, cómo se debe entender? Sí, el cuasidelito casi que se enmarca en el delito culposo, pero es no querer hacer o cometer ese delito. Un cuasidelito podría enmarcarse en esta situación. Es como entonces una especie, no tenía la intención de realizar determinado hecho para que me generara el delito como tal, por eso dice cuasi, exactamente. ¿Es y no es? Exactamente, doctora. Bien importante toda esta situación, y frente a estas responsabilidades, recuerden que siempre lo hemos manifestado, todo daño tiene que ser reparado, toda responsabilidad debe ser asumida por la persona que cometió el hecho o que suscribió el contrato. ¿Qué consecuencias, doctor Juan? Estamos hablando que si hay un hecho, que si hay un daño, se deben cobrar unos daños y perjuicios. ¿Cuáles serían básicamente esos? Sí, bueno, frente a una situación de responsabilidad civil extracontractual, digámoslo por lesiones personales culposas, como es el evento en el que nos estamos ocupando, de ahí surgen 3 responsabilidades. Una es la responsabilidad contravencional, que es la que se dirime ante las autoridades de tránsito y allí sanciona a la persona que infringió normas de tránsito.
Una es la responsabilidad penal, que es la encargada o en cabeza de la Fiscalía de investigar el delito de lesiones personales culposas, y la otra es la responsabilidad civil, que es la que se encarga de que ese daño sea reparado. ¿Cómo se repara el daño que se sufre la persona? Bueno, hay unos rubros que se cobran, están los perjuicios morales, el daño fisiológico, daño a la vida en relación, y está el daño emergente y lucro cesante. Básicamente son esas 4 situaciones, y claro que hay más, las que se cobran para que la persona que sufrió la lesión quede plenamente indemnizada mediante los principios de la reparación integral. En un tipo de demanda de responsabilidad contractual o extracontractual, hay que demostrarle al juzgado o al juez los daños y perjuicios que se generaron, o simplemente se dice, vea, ocurrió este accidente y este accidente conllevó a que fulano de tal se incapacitara tantos días y págueme eso. ¿Cómo sería esa relación de daños y perjuicios ya para acudir a la vía judicial? Sí, doctora, muy buena la pregunta, y le voy a responder. Todo debe de ser plenamente probado. ¿Por qué? Porque un evento de esto no puede ser causa de enriquecimiento, ¿sí? Entonces, si usted va a reclamar los días de incapacidad, usted tiene que probar cuántos días de incapacidad le dieron. Aparte de eso, tiene que probar cuánto devengaba usted diario. Aparte, tiene que probar el daño emergente y el lucro cesante, tiene que probar cuánto dinero se gastó, cuánto dinero va a dejar de percibir por la lesión. Todo, lo único que se presume es el perjuicio o el daño moral, que ese es arbitrio juris, que dependiendo de la lesión el juez ya determinará cuánto le da a esa persona por esa lesión. De resto, todo debe ser plenamente demostrado. Bien importante esa respuesta para que ustedes sepan entonces que cualquier daño debe ser reparado, pero debe ser reparado frente a una postulación de pruebas. Hay que demostrar que hubo el daño y hay que demostrar que hubo unos perjuicios, y eso se hace obviamente a través de un abogado calificado, un abogado que le haga la liquidación de los perjuicios, que le relacione las pruebas y que le formule la demanda ante un juzgado. Por eso Una Mirada a la Justicia tiene de presente con el doctor Juan Estrada, que está todos los días en la oficina, pues dando la posibilidad de que ustedes puedan acceder a este servicio, que puedan preguntar, que se puedan asesorar, que puedan buscar un buen diagnóstico, y lo más importante incluso, que les puedan decir a través de una liquidación cuánto dinero se puede reconocer o se puede buscar. Eso en cuanto a la persona que va a demandar, pero también en cuanto a la persona que es demandada o que va a ser demandada, que desafortunadamente tuvo una colisión, que tuvo un accidente o que firmó un contrato y ya se retractó porque no era lo mejor para él, pues también debe buscar una buena defensa para saber cómo va a excepcionar, cómo se va a defender, qué va a argumentar para poder salir también adelante de ese problema, porque doctor Juan, en el derecho la defensa es tanto para el demandante como para el demandado. Claro que sí, doctora, y como usted lo acaba de decir, cualquier persona puede ser involucrada en una demanda, y pues no solamente que lo demandaron entonces ya sea responsable, no, para eso está el proceso judicial. Existen unos procedimientos de responsabilidad, como lo es en el caso de las responsabilidades civiles: culpa exclusiva de la víctima, culpa exclusiva de un tercero, fuerza mayor, caso fortuito. Si se prueba alguna de estas causales, él podría demostrar que la responsabilidad no fue de él y podría exonerarse de pagar una indemnización en un momento dado, porque se prueba que la responsabilidad no fue de esta persona a la que se le está imputando esa responsabilidad. Y de ahí entonces que una frase muy común que hay en el derecho es que dame los hechos y yo te daré el derecho. Vamos a ir a unos cortos comerciales y ya regresamos aquí en Una Mirada a la Justicia. Ya volvemos. Comienza Espacio Publicitario. CNC Medellín. En la Mueblería Unida obtén tu crédito ya para que decores tu casa con eso que tanto habías querido. Visítenos en la sede de Bello, en la carrera 49, número 45A31, sector Manchester. Teléfono 452-1039, 452-1039. Entra y visítanos en www.muebleriaunida.com.
www.muebleriaunida.com y mira más de todos nuestros productos. Cuando a la muerte la vi venir, ya sin aliento y sin... ¿Quién dijo que para morir el corazón debe dejar de latir? Llegó una luz que me gritaba, vuelve a vivir, una luz. Estás viviendo al límite. ¿Qué esperas? Fundación La Luz, Centro Nacional para el Tratamiento y Prevención de las Adicciones. Un amor que deja huella. De eso se trata Mundo Mascotas, de la sana convivencia entre los animales de compañía y sus amos. Uno de los eventos más esperados por los amantes de los animales. Este año Mundo Mascotas se vuelve más internacional. Estarán importantes empresas de Latinoamérica exhibiendo sus productos innovadores y, por supuesto, muchas más actividades. Vincúlate. Te esperamos del 6 al 8 de noviembre. ¿Estás pensando en asesorías contables? Con el contador Diego Luis Cortés puedes hacerlo. Llámalo al celular 312-295-5967 o escríbele al correo diegolu56@yahoo.es. Finaliza Espacio Publicitario. CNC Medellín. Continuamos aquí en Una Mirada a la Justicia, este espacio de reflexión jurídica para todos los ciudadanos que deseen aprender un poco más sobre temas de derecho, temas de justicia, legislación, normatividad, constitución y mucho más. Les recordamos que nuestras líneas telefónicas 503-0812 y 503-6277 están abiertas para que llamen, pidan la cita, se hagan asesorar o consulten sobre algún tema en general, pero que no dejen de consultar para poder prevenir o para evitar incluso demandas que no son competentes y que buscamos siempre con los abogados que tengan la mejor dirección, la mejor estrategia y obviamente la mejor satisfacción a sus intereses. Por eso les repetimos 503-0812 y 503-6277. Estamos ubicados en la carrera 71, número 4626. Esto es en Medellín, en el sector del estadio, diagonal a la estación del Metro Estadio. Allí pueden ubicar nuestra casa EPS Jurídica, Una Mirada a la Justicia, donde armónicamente trabajamos diferentes abogados en temas que a usted le interesan, en los temas donde usted tiene el conflicto y obviamente a partir de la tarjeta preferencial, que es el seguro jurídico que le puede proporcionar a usted la ventaja de acceder a los servicios de justicia, pues allí la puede adquirir también. Allí puede preguntar en qué consiste, cuáles son los beneficios, cómo se adquiere y mucho más. En esta tarde estamos con el doctor Juan Estrada hablando sobre la responsabilidad contractual y extracontractual y extrayendo algunos contratos que son los más comunes, los más genéricos y los que usted debe conocer, porque muchas veces firmamos un contrato muy común y no sabemos las consecuencias que esto trae. Otro tipo de contrato, doctor Juan, que está en boga y que todo el mundo lo ofrece y todo el mundo está a la expectativa de que compren un seguro de vida, un seguro contra terremoto, un seguro contra deslizamiento y contra todas las calamidades naturales y obviamente también humanas que pueden suceder, y es el contrato de seguro. Muchas personas tienen asegurado absolutamente todo como cultura que tienen, pero hay otras que no tienen asegurado nada. ¿Qué beneficios y qué tan cierto es el contrato de seguro? Sí, doctora, el contrato de seguros, primero que todo, es una buena opción para las personas que tienen su patrimonio y lo quieren asegurar. ¿Por qué? Porque el asegurado simplemente lo que hace es trasladarle el riesgo a la aseguradora y de esta manera se protege el patrimonio de él, porque no estamos exentos de que cualquier persona en determinado evento seamos responsables de un hecho, inclusive podamos ser víctimas de un terremoto, de cualquier circunstancia que pueda ocurrir y nos quedemos sin nada.
entonces el seguro entraría a responder y de esta manera podríamos salir bien librados de cualquier evento de estos, cosa que si no tenemos el seguro podríamos quedarnos sin nada en determinado evento que pueda suceder. El contrato de seguro entonces es el traslado de ese riesgo a una empresa que tiene una solidez, que tiene una parte económica resuelta, para que en determinado momento que a mí se me lesione algo en mi humanidad o pierda un bien, pues ellos entren a responder como tal. ¿Hay alguna cuantía? ¿Uno asegura hasta ciertas cuantías o es ilimitado? Si yo aseguro mi carro, por ejemplo, ¿lo aseguro frente a una cuantía o es una cuantía indeterminada? Bueno, vamos a mirar lo del carro. Por ejemplo, en un seguro de vehículos usted podría asegurar su vehículo a un 100%, ¿cierto? Lo que le valió, que en el evento en que le hurten su vehículo, la aseguradora le va a responder 100% por otro vehículo de iguales características o le da el equivalente en dinero, ¿cierto? Pero eso no es lo importante, lo más importante es la responsabilidad civil extracontractual, que también va asegurada dentro del mismo contrato de seguros. ¿Eso qué quiere decir? Que en cualquier circunstancia usted ocasiona un daño a una persona o alguna cosa, el seguro va a entrar a responder y su patrimonio va a quedar intacto. O sea, usted no le va a tocar responder por nada, porque usted compró una póliza de seguros y la aseguradora va a responder por todos esos daños que usted haga en determinado momento. Obviamente en el contrato de seguros vamos a ver, o sea, hay unas exclusiones, las exclusiones son en qué eventos la aseguradora no responde, así está asegurado, ¿cierto? Podríamos, un ejemplo podría ser que la aseguradora no asegura, valga la redundancia, el dolo. ¿Cómo explicamos esto que la aseguradora no asegura el dolo? ¿Cómo definimos el dolo primero que todo? El dolo es ese carácter volutivo y cognoscitivo que tenemos las personas, el yo querer hacer, el querer hacer, ¿cierto? Por ejemplo, que yo vaya, que una persona vaya en el vehículo, vea a la persona que le cae mal a su enemigo y inmediatamente le tire el vehículo. Él quería hacerle un daño a esta persona, ahí estamos hablando de dolo. Entonces esta persona, si la aseguradora se da cuenta de esto, no va a responder por asegurado y le tocaría responder a él con su patrimonio. O sea, es la intención de querer hacerle daño a otra persona. Es obesidad. Se ha dicho muchas veces que el suicidio tampoco o es un excluyente de asegurabilidad. ¿Eso es cierto o no? Es cierto, también es un excluyente, es una exclusión porque hay una premisa que nadie puede satisfacerse o nadie puede beneficiarse de su propio dolo, ¿sí? Entonces mucha gente se asegura y pone como beneficiario a un familiar, a la mamá, y luego ahí se suicida. En este caso la aseguradora podría objetar la reclamación y mediante esa premisa no estaría obligada a pagar dicho seguro. Hay muchas personas que adquieren seguros por teléfono o a la hora de la apertura de una cuenta de ahorros y el seguro es bajito, son 8.000 pesos mensuales o 20.000 pesos mensuales, y a la hora de hacer la reclamación le dicen, aunque haya pasado mucho tiempo, que no tiene derecho al pago o el reconocimiento de ese seguro porque le hablan de unas preexistencias. ¿En qué consisten esas preexistencias? Bueno, ¿qué es lo que pasa? Bueno, como en todos los contratos, se precede de la buena fe. El contrato de seguros habla de una buena fe ubérrima, que es una buena fe más exigible que en cualquier otro tipo de contratos. Entonces, si yo voy a comprar un seguro de vida, yo tengo que declarar ese riesgo, tengo que declarar ese estado de salud que yo me encuentro. O la aseguradora también ahora están poniendo en práctica que a su asegurado, su posible asegurado, lo mandan a valorar mediante un médico y le determinan las enfermedades. Aparte de eso, también el asegurado debe declarar qué enfermedad está padeciendo, si está padeciendo una enfermedad terminal, bueno, todo, inclusive enfermedades que son hereditarias también las debe declarar. Y si él no dice nada y compra el seguro y se determina que cuando el siniestro ocurra, que el siniestro es cuando ese riesgo que se asegura ocurre, ¿sí? Fallece, se da cuenta la aseguradora que esa persona cuando fue a comprar la póliza
estaba padeciendo de una enfermedad terminal y que además él sabía que tenía esa enfermedad terminal y no la declaró, allí hay una reticencia, es una falta de buena fe. Por lo tanto, entonces el contrato de seguros quedaría nulo relativamente porque faltó a ese derecho, a ese principio que es el de la buena fe. Y aquí pues obviamente porque nosotros conocemos cómo es el contrato de seguro y cómo es la ley, pero muchas personas, como lo dije ahorita al principio, adquieren ese seguro por vía telefónica y con un agravante. La aseguradora o sus representantes con los asesores que tienen, que son los que deberían preguntar, no preguntan, simplemente dan el aval vía telefónica, le empiezan a descontar y es después cuando se entra a hacer ese análisis de la reticencia y de las preexistencias y que le dicen no hay lugar a ese pago de reconocimiento de seguro. Ahí hay algo por hacer, hay también una mala fe por parte de la aseguradora o no se vislumbraría nada. Lo que pasa es que sí, en la práctica se ve mucho eso, doctora, y que la persona va y compra un seguro y cree que está asegurada y cuando ocurre el siniestro resulta que va a ir a hacer la reclamación y resulta que ese riesgo no estaba asegurado. Entonces, ¿qué es? O sea, lo que se puede hacer ahí es cuando un seguro por vía teléfono es imposible comprarlo. Exacto. Exacto, porque usted no sabe lo que le están vendiendo, usted no sabe qué exclusiones tiene, usted no sabe cuál es el riesgo que se va a asegurar, lo mejor es ir, que el asesor vaya a su lugar de trabajo, a la casa y le muestre el paquete de las pólizas que se puedan ofrecer y que se compre a la que más se acomode a la necesidad, que se acomode el cliente, para que después no vayan a tener este problema de que van a ir a reclamar y resulta que no están asegurados. En estos días conocí un caso de un señor que manejaba motos, la moto era su herramienta de trabajo y compró un seguro de vida y resulta que en las exclusiones este riesgo, o sea, no estaba asegurado, que si el accidente o si sufría un accidente o motocicleta no le pagaban. Entonces mire que compró algo que no se adecuaba a su necesidad, algo que no le servía a él para nada. Pero hay, en casos como ese y muchos otros, es falta de asesoría por parte de la aseguradora, de su representante, porque obviamente uno quisiera tener un seguro que le cubra todo y la idea es, o por lo menos, pues un seguro que se acerque a lo que medianamente puede ser la vida o las diferentes actividades que en la vida hacemos. Ahí, por ejemplo, en ese caso concreto, que posiblemente pudo haber sido una mala asesoría por parte de la aseguradora, jurídicamente no hay nada para hacer. Pues yo diría que no, doctora, porque igual ahí está el contrato y como lo habíamos dicho anteriormente, el contrato válidamente celebrado es ley para las partes y estamos frente a un contrato válidamente celebrado porque cumple con todos sus elementos, como por ejemplo que son la capacidad, la voluntad, todos esos elementos que se cumplían a la hora de contratar. Simplemente hay allí un error en que no se declaró el riesgo por parte del asegurado y podría decir que el asesor tampoco tuvo en cuenta esa circunstancia, pero ahí pues es complicado hacer una reclamación en ese sentido porque el contrato era válidamente celebrado y la exclusión estaba allí plasmada dentro del contrato y aparte de eso, hubo voluntad de las partes contratantes para darle vida a ese contrato. Aquí también lo más importante es tener en cuenta que no debemos adquirir seguros tan olímpicamente por teléfono o porque fueron al barrio y hicieron una encuesta, nos llenaron simplemente y empezaron a pagar. Hay seguros incluso de 3.000 pesos donde se asegura la vida o las lesiones o el hecho de que usted quede en situación de desempleo, pero va uno a ver cuando ya el riesgo está satisfecho, cuando usted ya no tiene empleo, cuando ya usted perdió uno de sus miembros, a hacer la reclamación y difícilmente, obviamente con las exclusiones del caso, difícilmente le hacen el reconocimiento. Esto porque también para la hora o el momento en que usted quiera un seguro es bueno que tenga una buena asesoría, que cuente con un abogado
o con un muy buen asesor de seguros que le pueda vender el mejor seguro, el que más se adecue a sus necesidades, el seguro que usted va a saber que va a estar respaldado totalmente y que no va a tener mayores inconvenientes. Dentro de nuestra organización también tenemos esa asesoría especializada y por eso volvemos y reiteramos para que anoten muy bien las líneas telefónicas 503-0812 y 503-6277. 503-0812 y 503-6277. Doctor Juan, frente a los seguros que tenemos con vehículos, ¿cuál es la tendencia ahora con el sistema de embriaguez que está tan de boga? ¿Son excluyentes los seguros cuando una persona va conduciendo su vehículo, ocasiona un accidente, pero se dan cuenta que esa persona estaba en situación de embriaguez? ¿Hay algún tipo de excluyente en esa situación? Sí, doctora, muy buena su pregunta, y hemos tenido o hemos identificado varios problemas en este sentido, ya que en nuestro Código Penal se determinó el conducir en estado de embriaguez y causarle daño a una persona en el estado de embriaguez, obviamente, se constituye como dolo, ¿sí? Entonces, lo que había dicho anteriormente, que las aseguradoras no responden por el dolo. Entonces ahí hay un grave problema, porque en últimas, si una persona que va conduciendo su vehículo y está bajo los efectos del alcohol, el que va a llevar la peor parte es la víctima, porque entonces la aseguradora se va a negar a responder, obviamente va a objetar para responder por esa obligación, por ese asegurado, y en muchos eventos el asegurado no tiene patrimonio para pagarle a esa víctima esos perjuicios, entonces es una víctima que se va a quedar allí sin indemnización. Otra cosa, el contrato de seguros, como todos los seguros, se podría modificar a voluntad de las partes, y si hay una persona que le gusta consumir bastante licor y que tiene esa práctica, que no lo debería de hacer, pero no falta, podría exigir a la hora de contratar que le aseguren esa situación, que en el caso de que él, en el evento de que él ocurra un siniestro bajo los efectos del alcohol, que le respondan. Podría ser a voluntad de la parte con el asegurador. Obviamente me imagino que le van a subir la prima o lo van a extraprimar si acceden a hacerlo, pero entonces ya estaría asegurada esa parte, y de esa manera estaría asegurado su patrimonio y también estaría asegurado los perjuicios que se le causen a una posible víctima. Pero ahí acabas de decir algo muy importante, y es que ese contrato de seguro puede ser modificable, puede ser cambiado, entre las partes se puede adecuar de la mejor manera, y no es solamente que hay una minuta y como dice ese contrato así lo firmo. ¿Es viable entonces acceder a una negociación antes de la firma del contrato de seguro? Claro que sí, eso es modificable en su totalidad, se puede modificar el valor asegurado, se le pueden incluir muchas cosas, se le puede, como en el evento, hablando del contrato de vehículos, como que si le botan el vehículo le den el transporte, o por ejemplo también si el valor a pagar se podría incrementar en 2.000, 3.000 millones de pesos. O sea, eso es totalmente modificable siempre y cuando las partes así lo convengan, porque es un contrato bilateral. Y de ahí que se diga entonces que el contrato es una ley para las partes, entre ellas tienen que adecuarlo de tal manera que haya un debido cumplimiento de parte y parte, y teniendo en cuenta obviamente las responsabilidades. Doctor Juan, frente a lo que tiene que ver entonces con la responsabilidad civil contractual y extracontractual, y dentro del portafolio que tenemos en nuestra organización Una Mirada a la Justicia, ¿qué otro tipo de situaciones pueden todos los televidentes que nos están viendo ir a consultar para que usted de una manera muy grata les pueda dar un buen diagnóstico y la solución a todos estos problemas? Personalmente, doctora, me podría ocupar del tema de los seguros, del tema de las responsabilidades derivadas de accidentes de tránsito, del tema de la responsabilidad por culpas patronales,
del tema de la responsabilidad del Estado derivada de falsos positivos. También podría ser el tema de la responsabilidad extracontractual del Estado cuando se causen lesiones a determinadas personas con vehículos oficiales o que pertenezcan al Estado, cuando se causen lesiones por o responsabilidad de funcionarios del Estado, de todos esos temas que tengan que ver con el derecho de daños, que una persona sufre un daño y que es atribuible a una persona o a una entidad. Estamos prestos a solucionar todo ese tipo de problemas y lograr la mejor manera que se le indemnice ese daño en su totalidad. Y es que lo que hablamos en el transcurso de todo el programa ha sido el derecho privado, y lo que acaba de proponer el doctor Juan sobre también otro portafolio de servicios que se tiene es frente a demandas ya frente a lo público, frente al Estado, porque tanto en el derecho privado como en el derecho público es viable que el Estado también cometa errores, que el Estado a través de sus representantes, sea una entidad, sea un policía, sea un personero o cualquier persona natural que represente al Estado, puede también cometer situaciones, doctor, donde el Estado debe responder económicamente. Claro que sí, doctora, el Estado debe responder por las fallas, ya sea por acción o por omisión que ocasionen sus empleados en un momento dado. Entonces entraríamos a reclamar al Estado como con esa condición de garante que tiene sobre todo los ciudadanos para que esos daños sean reparados en su totalidad. Como lo dije, falsos positivos, minas quiebrapatas, responsabilidades médicas, tanto en hospitales públicos como privados, obviamente con la diferencia de que en un hospital público el demandado va a ser el Estado y en una institución privada va a ser la persona privada como tal. Claro, en todos los aspectos entonces todo daño debe ser reparado y lo tiene que tener muy en cuenta, máxime para cuando vayan a visitarnos a la organización Una Mirada a la Justicia, para que usted lleve los documentos que considere que son importantes, los documentos que nos sirven como prueba y que son el soporte para poder impetrar una demanda donde usted pueda ser pagado o donde a usted le puedan pagar unos recursos económicos en compensación a los daños y perjuicios que posiblemente ha sufrido, como también usted puede conciliar, puede mediar, puede buscar una solución alternativa al conflicto que se le presente, y por eso tenemos los abogados, tanto acusadores como defensores, que están siempre a la expectativa de que ustedes vayan, visiten, conozcan nuestras oficinas y, lo más importante, puedan llevar un proceso de manera satisfactoria. Reiteramos entonces la dirección para que se acerquen a nuestras oficinas. Trabajamos de lunes a viernes, desde las 8 de la mañana a 12:30 del día y de 1:30 a 5 de la tarde, con las puertas abiertas para que vayan, busquen la mejor asesoría, para que tengan el acercamiento con estos abogados que están prestos a asesorarlos, a representarlos e incluso a brindarles un conocimiento muy especial, porque sabemos de antemano que para ustedes también es importante que conozcan qué tipo de proceso se va a llevar a cabo, cómo se desarrolla, cuáles son las etapas, cuál es el tiempo de duración. Entre mayor claridad tengamos, mucho mejor, y por eso siempre celebramos un contrato de prestación de servicios, que es la carta de navegación, es la forma como se va a llevar a cabo el proceso, el procedimiento, la demanda o el trámite que ustedes requieran. Siempre estamos allí entonces, ustedes bajo la expectativa de poder tener una muy buena asesoría con estos abogados especializados y nosotros de brindarle el mejor servicio. Doctor Juan, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este programa. Obviamente el jueves vamos a estar nuevamente con un tema muy especial que espero no se lo pierdan y esperamos contar con su presencia nuevamente. Claro que sí, doctora, muchas gracias por la invitación y muchas gracias y una feliz tarde para todos los televidentes que nos están viendo en esta tarde. A todos nuestros televidentes, muchas gracias por estar ahí conectados con Una Mirada a la Justicia. El próximo jueves también estaremos aquí a las 2 de la tarde para que no se lo pierdan. Y quienes no lo pueden ver, recuerden que lo pueden bajar a través del canal de YouTube
Una Mirada a la Justicia, y ahí pueden ver en repetición las veces que quieran los diferentes programas que tenemos. Que tengan una feliz tarde y hasta pronto. Una mirada a la justicia.